método Bukele ha puesto un punto y una referencia para toda Latinoamérica. Lo que pasa es que a lo mejor no conocemos demasiado lo bueno y lo malo de ese método. Efectivamente. Gonzalo, vos estuviste ahí. Exactamente. Fuimos con Federico Gandolfi a conocer de primera mano lo que tanto se habla. Este combate, esta guerra que Nayib Bukele implementó en 2019 contra las maras, contra las pandillas. Estas pandillas que azotan y azotaron sobre todo Salvador. Este pequeño país centroamericano marcado por la sangre, marcado por el conflicto. Un pequeño país que parecía sin rumbo y muchas veces parece sin rumbo. Y Nayib Bukele con medidas polémicas, medidas que despierta también múltiples denuncias en torno a los derechos humanos, al trato de los presos en las cárceles, ha ido avanzando y logró tener cifras y estadísticas de inseguridad que lo convirtieron a El Salvador del país más inseguro al más seguro de América Latina. Viajamos al corazón de El Salvador para conocer, como primer medio, cómo viven los salvadoreños hoy. Lo vemos. El Salvador ha pasado de ser el país más peligroso a estar en camino a ser el país más seguro de América. La guerra del presidente Nayib Bukele contra las pandillas en El Salvador está teniendo consecuencias para la región. Bukele defiende que sus estrategias de seguridad han desarticulado a las pandillas. Organismos internacionales documentaron miles de denuncias por detenciones arbitrarias. Este es el centro de confinamiento del terrorismo. Los reos dormirán en estos camarotes metálicos, no tendrán acceso a colchonetas. Muchos salvadoreños aplauden sus efectos positivos. Se respira un poco más de libertad. Entonces ahora los clientes ya se acercan, ya vienen, con qué seguridad. La seguridad está bien, ¿verdad? Solo, tírate el suelo. Estamos muy cerca de ganar la guerra contra las pandillas. Lo que realmente existe detrás de esto es un control social. Control social. El Salvador experimentó un marcado descenso de su criminalidad producto del estado de excepción y de la mano dura de su presidente Bukele. Pasó de ser el país más inseguro en América Latina con más de 100 homicidios por cada 100.000 habitantes a uno de los más seguros con tan solo 2 homicidios por cada 100.000 habitantes. El Salvador ha implementado una transformación en materia de seguridad pública bajo el mando del presidente Nayib Bukele. Es mover el centro de gravedad de los derechos humanos, que en muchos países del mundo y en América Latina en particular, ese centro de gravedad de derechos humanos está sobre los derechos humanos de los criminales. ¿Usted dice que las políticas de derechos humanos hoy protegen más a los delincuentes que a la sociedad en general? Sin duda alguna. ¿Cómo ve la seguridad en El Salvador? Usted puede ser testigo de eso. Anteriormente, para poder estar aquí, usted tendría que tener por lo menos unos 6 policías para poder estar aquí parado. Antes vivíamos bien atemorizados, ¿verdad?, por los muchachos que andaban aquí en la zona, pero gracias a toda la seguridad que se implementó y todo, ahora la gente puede venir a comprar, porque antes los clientes no venían. La seguridad pues está bien, ¿verdad? Porque pues nos hemos librado de muchas cosas, ¿verdad?, que antes ocurrían. ¿Cómo era antes? Teníamos que pagar impuesto de guerra, digamos, como una extorsión o renta. ¿Y si no lo pagaba? Atentaban en contra de usted. Lo que nosotros estamos haciendo es demostrando la verdadera democracia, es hacer lo que el pueblo demanda. Y si el pueblo demanda seguridad, tú como gobernante tienes que hacer todo lo que sea necesario para resolver el problema de inseguridad. La seguridad que hay está buenísima, pero es como un delito hablar en contra del gobierno porque uno se mete en problemas. Son muchos los que advierten de los riesgos que esconden las duras medidas del presidente Bukele impuestas hace solo 3 años. A nivel internacional se ha vendido como el país más seguro del mundo, al precio de un grave retroceso de derechos humanos, al precio de capturas arbitrarias de personas inocentes que han muerto en centros penitenciarios.
Desde casos de torturas, hay personas que incluso detenidas han resultado desaparecidas. Sus familiares no saben ni siquiera en qué centro penal están. Procesos judiciales viciados de jueces sin rostro. Hay muchas personas inocentes que han sido detenidas por denuncias anónimas. Y está sirviendo también como una amenaza para una posible persecución contra opositores o contra personas que piensan diferente al gobierno. Estamos llegando a la cárcel La Esperanza, una de las más peligrosas en San Salvador, en la capital de El Salvador. A pesar de las casas que hay alrededor, una de las medidas que adoptó el gobierno es instalar inhibidores de señal para que no haya comunicación entre los líderes de las pandillas que están en la cárcel y las personas que están afuera. Llegamos a la cárcel La Esperanza y comprobamos que no hay señal por los inhibidores que coloca el gobierno para que no haya comunicación entre los presos y el exterior. En estas cárceles están alojadas gran parte de las personas que el gobierno salvadoreño detuvo en el último tiempo. Para tener dimensión, solo en el último año El Salvador triplicó su población carcelaria. Pasó de tener 30.000 presos a casi 96.000. Nosotros tenemos más de 3.000 casos de personas que han acudido a la organización en la búsqueda de protección de sus familiares porque han sido capturados de manera arbitraria, ¿no? Es que no hay una investigación previa para que se produzca la detención. Vamos a llamar a la mamá de uno de los menores detenidos en uno de los penales salvadoreños. No quieren revelar su identidad por temor a represalias. Hola. Hola, buenas noches. ¿Qué le sucedió a su hijo? Él venía justamente conmigo. Bajan a todo el mundo de la unidad de transporte y pues detienen a mi hijo. ¿Cuántos años tenía su hijo? 16. ¿Y bajo qué pretexto lo detuvieron? El argumento de ellos es que él tenía una palabra comprometedora en el teléfono móvil. Es una palabra que acá en nuestro país ellos la toman como que la usan los pandilleros. Cuando lo detuvieron, ¿dónde lo llevaron? Pues a un resguardo supuestamente de menores, que acá se conoce como el ISMA. Lo capturan a las 7:30 de la noche. Y yo he llegado a ese lugar el siguiente día a las 11 de la mañana y lo acababan de ingresar a él. Nos lo llevaron a medicina legal, él estaba golpeado, los mismos policías lo golpearon. Mi hijo tiene dañada una costilla, psicológicamente está afectado, tiene un mal carácter, él ya no es el mismo chico humilde que era. Un buen hijo, sigue siendo un buen hijo. Es injusto que agarren personas que no tienen que ver. ¿De qué nos están acusando? ¿Cuál es la violación? Si incluso a los terroristas que han matado a nuestros policías y a nuestros soldados han sido capturados vivos. Y tenemos 72.300 terroristas que han sido capturados vivos y muchos de ellos con capacidad de fuego. ¿Y hay inocentes también capturados? Es que, ¿qué policía del mundo captura solo culpables? Dame un ejemplo. No hay. Es muy impresionante este informe que nos acaba de traer Gonzalo. ¿Tenés algún dato para agregar, no? Sí, exactamente. La cantidad de detenidos, lo mencionamos en el informe, más que triplicó en el último año. Bajo este estado de excepción pasó de 30.000 detenidos en las cárceles de Bukele en abril del año pasado a más de 96.000 detenidos. Y el gobierno dice que seguirá este estado de excepción hasta tanto detengan a todos los líderes y a todos los miembros de las maras, estas pandillas. Pero claro, ¿qué se esconde detrás de este estado de excepción? Es lo que están denunciando las organizaciones, los periodistas y distintos grupos opositores al gobierno de Nayib Bukele en El Salvador. Efectivamente, son los métodos de la dictadura. Nosotros ya los conocemos y esos métodos los repudiamos. No es esa la manera de combatir la inseguridad, que es un verdadero problema de la Argentina hoy en día. Gracias, Gonzalo. Impresionante informe.